Está recordando ese pacto que es indestructible, ese pacto que está diciendo el Señor, lo que yo tengo, todo lo que... ¿Está listo para la palabra? Rápido. Nuestros fundamentos. Número 1, esta es la Biblia, que es la palabra de Dios. Cada letra, cada palabra que está escrita aquí salió de la boca de Dios nuestro Padre. Amén. Segundo fundamento, Dios no puede mentir, aunque quiera hacerlo, no puede. Por lo tanto, todo lo que está aquí adentro escrito es la verdad. No una verdad, es la verdad. No hay varias verdades, solo hay una y es la palabra de Dios. Amén. Otro fundamento importante, gracias a Cristo Jesús, tú y yo somos ahora hijos de Dios, nacidos de nuevo. Dígalo conmigo, soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. Ajá. Y tengo un propósito en esta vida, ¿verdad? Ahora tenemos un propósito que es cambiar el valle de lágrimas en un manantial de fuentes, atravesarlo. Sí, tenemos que cruzar el valle de lágrimas, pero no para sufrirlo, sino para cambiarlo, para hacer de este mundo de tinieblas un lugar de luz. ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vaya conmigo. Primera de Corintios 11. Ahí en Primera de Corintios está la institución de la Cena del Señor. En el verso 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y algunos duermen, algunos están muertos, han dejado su cuerpo, ¿verdad? Dice comer indignamente, quiere decir que no discernimos, que no pensamos, que no meditamos en la Santa Cena. ¿Ok? Durante estos días vamos a estar meditando. Yo te aseguro que hoy el Espíritu Santo, si se lo pido y se lo he estado pidiendo, toque tu vida, tu corazón y estés dispuesto. Cuando comenzó este año, el Señor nos prometió que íbamos a ir a más y que necesitábamos subir. Hoy tienes que subir, ¿eh? Hoy tienes que subir. Tenemos en la Escritura, en la Biblia, que cuando los discípulos no entendían algo, le preguntaban a Dios. Amén. Sí, en Mateo 17, 19 al 20, vamos ahí, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Cuando no pudieron sanar a un endemoniado, echar fuera el demonio. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, o sea, no le están creyendo a Dios, no están creyendo su palabra. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijerais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Marcos 4:10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, acerca de la parábola del sembrador. Les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces aquí ellos preguntan. Ahora vayan conmigo, Mateo 26, 26. Y mientras comían, Mateo 26, 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén.
Bueno, lo que quiero que veamos, notemos aquí que ahí en esta no preguntaron nada. No preguntaron. Ellos tenían un conocimiento, algo sabían ellos que yo, por lo menos Ricky Ricón, no sabía. Porque nada preguntaron en la Santa Cena, en la última cena. ¿Ok? Jesús dijo, esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Vamos a ver qué es la sangre primero, antes de pasar a lo demás. No sé quiénes sepan si haya doctores médicos aquí, pero bueno, si digo algo incorrecto me corrigen. La sangre es un tejido líquido. Y es el único tejido líquido que hay en el cuerpo. O sea, empieza a ser algo excepcional, súper excepcional. Está compuesto por plasma, que es básicamente agua con nutrientes, ¿sí? Tiene ahí glóbulos rojos, los que se encargan del transporte del oxígeno, glóbulos blancos, que son los que nos protegen, nos defienden, nuestro sistema inmunológico. Son una maravilla, ¿eh? Hay plaquetas, partículas, son partículas que favorecen la coagulación, ¿sí? Yo no sé quién conozca una cubeta de esas de 6 litros, 5 litros, son unas cubetitas así. Más o menos tenemos esos 5 o 6 litros de sangre cada uno de nosotros y tarda de 1 minuto a 1 minuto y medio, 2 minutos máximo, en recorrer todo tu cuerpo. O sea, esos 6, sí, a mí me hubiera gustado tener eso aquí, nada más vaciar los 6 litros de una cubeta a otra, imagínatelo en 1 minuto y medio, ¿sí? Por todo tu cuerpo, ya pasó tu sangre. Distribuye oxígeno, nutrientes, transporta dióxido de carbono a los pulmones entre el oxígeno, sale. No sé si han visto videos de la sangre, ¿no? Como son los glóbulos rojos, unas como pastillitas, sí, redonditos, que andan ahí flotando y todo. Y son millones de millones en tu sangre. Y cada uno de esos toma nutrientes, toma oxígeno, para repartirlo a todos los otros millones o billones de células que tú tienes. Todas. ¿Sí? Desde la que tengas acá en el coquito arriba hasta la que tienes abajo de la planta de tu pie, necesita nutrientes y necesita oxígeno para funcionar. Cualquier célula, cualquiera, de tus huesos, etc. Y la sangre es la encargada de andar llevando oxígeno y recoger los desechos como el dióxido de carbono para que los expulsemos. Esta es una clase muy breve, ¿verdad?, de tus lecciones de ciencias naturales. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Ahora, aquí empezamos con las cosas asombrosas. Actualmente y con toda la tecnología y todo lo que tenemos, una persona puede vivir sin un corazón. ¿Sabía eso? Hay corazones neumáticos, mecánicos. Lo conectan y puede vivir. Sin corazón puedes vivir. Es más, sin cerebro. Personas que tienen muerte cerebral las pueden mantener también vivas. Pero no hay manera, no existe todavía la posibilidad, ni la van a encontrar jamás, de que una persona esté viva si no tiene sangre. ¿Sí? Sin la sangre nada más no se puede. Diga conmigo, la sangre es especial. Desde lo natural es algo especialísimo, es algo asombrosa en lo natural. No hay algo como la sangre, no existe en la naturaleza. Sin sangre no hay vida. Si tú a un árbol le cortas su savia, le cortas su circulación de la savia, ese árbol se muere, que sería su sangre. Y a cualquier animalito, sin sangre no hay vida. Y entendemos aquí, por ejemplo, vamos a ver, cubre el pecado y evita la muerte, la sangre. Vaya conmigo a Génesis 3:21. ¿Se acuerdan que Dios les dijo, si comes de este fruto, ciertamente morirás? Y el hombre y la mujer cayeron,
Se avergonzaron, tuvieron miedo y se cosieron delantales con hojas de higuera. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Y ahí tenemos en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? Salieron vivos gracias a que Dios sacrificó unos animalitos, les quitó sus pieles, ¿sí? Y dicen y creen algunos teólogos y muy probablemente que Adán y Eva salieron del paraíso manchados, cubiertos de sangre, ¿sí? Por que las pieles que quitó Dios a esos animalitos como inocentes que eran por la causa del hombre. Y fue la primera vez que se cubre el pecado del hombre, su incredulidad, su desobediencia, ¿sí? Y es la sangre la que hace la expiación ahí. La palabra expiación quiere decir cubrir. Cubrir. Y vemos que tanto Adán y Eva, y Caín y Abel y todos ellos podían tener relación con Dios gracias a la expiación. Tenemos el caso interesantísimo de Caín y Abel. Caín llevó en un acto de expiación, llevó vegetales, hizo un sacrificio, y quizá los más hermosos, los más grandes, etc. Pero Dios no vio con agrado eso, porque eso no cubre el pecado de nada. Mientras Abel, lo mejor de sus borreguitos, etc., lo sacrificó y lo ofreció a Dios. ¿Se acuerda? ¿Sí? Y luego Abel fue asesinado por su hermano Caín, por ese encono, etc. Y entendemos otra característica de la sangre. La sangre habla. Diga conmigo, la sangre habla. Ahora, les vuelvo a decir, esto está en Escritura. Tenemos que subir. O sea, no son metáforas, no es poesía religiosa, no es algo que de la imaginación. ¿Sí? Está en la Biblia, y la Biblia es la verdad. Génesis 4, verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde estaba tu hermano? Y le respondió, yo qué sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? Le está diciendo. El otro yo creo que lo escondió, ¿verdad? Lo mató, lo escondió, dijo, aquí no lo encuentran, lo echó en un hoyo, en una cueva, yo qué sé, debajo de un árbol, lo cubrió con hojas, no sé. Y Dios le dice, ¿dónde está? Yo qué sé. Le dice, su sangre me habla. La sangre, compuesto, ese tejido líquido tan especial que el hombre todavía no puede copiar ni hacer nada con él, ¿sí? Habla, clama. ¿Por qué? Porque la vida del hombre y la vida de la carne en la sangre está. La vida está en la sangre, Levítico 17:14. Porque la vida de toda carne es su sangre. Levítico 17:14. Y yo necesito y le pido al Espíritu Santo que empieces a entender. Porque discernir la Santa Cena va a cambiar hoy en tu vida, Vas a tener otro panorama de tu relación con Dios a través del pacto de sangre, del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Entonces, Levítico 17:14, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Entonces tenemos que en lo natural la sangre es muy especial, pero en lo espiritual la sangre es súper especial. Entonces es importante aprender de esto. Es importante porque tú eres un ser espiritual. Tú ya no más eres un ser humano, ahora eres un hijo de Dios nacido de nuevo,
¿sí? Y tienes que aprender a moverte en lo espiritual. Veamos el pacto de sangre. Aquí lo interesante del pacto de sangre, y no sé si ustedes ya lo sabían, pero a lo mejor no han hecho la conexión, ¿sí? Se ha practicado desde siempre los pactos de sangre. Los pueblos más primitivos practicaban pactos de sangre, ¿sí? En la India, en África, en China, en América. Vienen de muy atrás, históricamente. Y al mismo tiempo, en diferentes lugares del planeta. Sí, esto es interesante, porque quiere decir que el pacto de sangre debe de tener un origen atrás y común, porque es casi en todas las naciones. En Génesis 4, 3, 5, dice: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni hacia ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. No vamos a seguir con la historia, lo único que queremos destacar es que en el inicio de la humanidad teníamos ya el pacto enseñado, el pacto de sangre. Fue Dios el que lo instituyó al sacrificar los primeros animales y fue utilizado ¿para qué? Para restaurar la comunión, para cubrir el pecado y restaurar la comunión. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, lo interesante, que hay datos históricos de lo que les estoy diciendo, de gente que practica el pacto de sangre antiquísimamente. ¿Sí? En la mayoría de estos casos que les hablo, el pacto de sangre ha degenerado hacia otras religiones y cosas feas, ¿sí? Y tienes a los satanistas, ¿verdad? A los Santa Muerte haciendo pactos y cosas feas, brujos, hechiceros. Pero esta revelación de Dios en el pacto de sangre, que ahí tiene algo, ¿sí? Viene desde atrás. Y es interesante que en la cultura judía, hebrea, el pacto de sangre ha sido medular y por eso los discípulos no preguntaron nada. Cuando Jesús levantó la copa y dijo: esta copa es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, ellos sabían de qué estaba hablando Cristo Jesús. Porque tú vas a ver en todo el Antiguo Testamento una corriente, una enseñanza continua acerca del pacto. De hecho, ¿sí?, el Antiguo Testamento es el pacto de sangre antiguo, ¿sí? Es pacto antiguo, nuevo pacto o viejo pacto, pero son pactos de sangre los dos. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son pactos de sangre. Amén. Así que la sangre, como les digo, es especial y trasciende lo espiritual. Se los vuelvo a decir. Y si quiere, anótelo o métaselo en su corazón. La sangre es especial y trasciende lo espiritual. La encuentras en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es algo que vas a encontrar allí y que normalmente como que nos ha pasado así por encima, como que lo damos por entendido o a lo mejor como no lo entendemos, pues le pasamos la hoja y le seguimos. Pero es importantísimo, te digo, porque está desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis 8, por ejemplo, 20, vas a ver la palabra ya pacto, relacionada con la sangre. Es Noé, ¿verdad? Ya saliendo del arca y dice: y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto, o sea, sacrificó animales en el altar.
Y percibió el Señor olor grato. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera. Hace rato nos hablaron de la sementera, ¿se acuerda? ¿Sí? El lugar donde tú guardas tu semilla. No va a cesar ni la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche van a continuar. ¿Todo por qué? Por causa de un pacto. Porque si te fijas, dice que lo sacrificó Noé y Dios percibió olor grato, ¿sí? Ahora, tú como yo a veces dirás, bueno, pues a qué olía carnitas, ¿no? Pues sí, y si tengo hambre, qué rico una carne asada. Pero eso vuelve a ser, y te da risa, pero eso vuelve a ser en lo natural. En lo espiritual hay otra cosa, que es el olor que percibe el Señor, el olor de la fe, el olor de la obediencia, creyendo y por fe. Caín fue desechado por desobediente, por incrédulo, porque sabía de esto y no quiso hacerlo. ¿Me va siguiendo? Sí. Y entonces Dios se compromete y empieza aquí lo interesante de lo que es un pacto, ¿sí? Porque un pacto es un compromiso entre dos personas, ¿sí? Y tiene sus cláusulas, tiene sus obligaciones. Uno tiene que hacer una cosa, el otro tiene que hacer otra cosa, ¿sí? Y el pacto del Señor aquí comienza y lo comienzas a ver. Y donde tú veas una bendición desde Génesis en adelante, eso es a lo que Dios ha comprometido su pacto. Cualquier bendición, cualquier bienaventuranza que tú veas en la Biblia, es la responsabilidad de Dios cumplirla. ¿Por causa de qué? Del pacto. Por causa del pacto. Esa es su parte en esto. Nosotros tenemos la nuestra. Y que al final se resume, si ustedes se acuerdan, ¿qué se resume? Nuestra parte del pacto. ¿En qué? En creer. En creer. No es tanto el hecho de hacer. Vamos a hacer porque creemos. Porque si no creemos, nada más no. Nada más no. Lo vas a intentar, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que voy a hablar del sacramento de la comunión. ¿Sí? Ustedes entienden. La Santa Cena. Está basada en el pacto de sangre. Esto está basado en el pacto de sangre. Y aquí tú lo puedes tomar como algo figurativo, como una representación medio teatral, medio bonita, etcétera, religiosa. O te empiezas a dar cuenta que Jesús la instituyó y es algo serio. O sea, es algo serio, seriosísimo. Cuando los misioneros en África quisieron entrar hace 200, 300 años, encontraron problemas. No sé si han oído hablar de un tal misionero, el Dr. Livingstone, que fue alguien que vivió en África y lo quisieron mucho los africanos. Él cuenta que tuvo que hacer pactos de sangre con las tribus. Otro señor que se llama Stanley, su apellido, que fue a buscar a Livingstone, porque Livingstone estaba, no perdido, él estaba haciendo su chamba, pero lo dejaron de oír de él por años, entonces lo fue a buscar. Él relata que se encontró con una tribu muy, muy violenta y no podía, con todo y que él llevaba ingleses y llevaba ejércitos y todo el rollo y armas acá, no pasaban, era algo tremendo. Y les robaban sus equipajes, sus cosas, muertes, etc. Y uno de los traductores que tenía le sugirió,
¿por qué no hace un pacto de sangre con el jefe? Dijo, pues sí, tienes que beber la sangre, no, que sácate, eso es un sacrilegio, eso es de brujos, eso es de diablos, de demonios. Pero no pudo pasar, no podía, y les iba peor. Y le volvió a decir el traductor, haga un pacto de sangre. Le dijo, a ver, ¿de qué se trata? Ya sé que tengo que, pero ¿por qué es importante el pacto de sangre? Le dice, porque una vez que usted tenga un pacto de sangre con el jefe, todo lo que es del jefe, todos sus atributos, le pertenece ahora a usted. ¿Sí? Y ya nadie de las tribus lo va a poder tocar. Le dijo, ¿serio? Le dijo, sí. Y entonces vieron de la forma y el jefe le preguntó, se pusieron de acuerdo. Y ese cuate dice la historia que tenía una cabra, el inglés, no era un americano él, porque no podía comer más que leche de cabra. Le hacía daño. Y el jefe tribal quería la cabra, una cabra blanca. Y dijo, no, pues mi cabra, ¿cómo? Pero se la tuvo que dar. Y entonces el jefe le dio una lanza de bronce a cambio de su cabra. Inicialmente este hombre dijo, no, pues salí perdiendo. Mi comida por una lanza dice que era de 2 metros, palo ahí, y hasta de bronce y todo. Al pasar el tiempo y al andar buscando a Livingstone, se dio cuenta que esa lanza, todas las demás tribus se sometían por causa de la lanza. Porque ahora él, por el pacto de sangre, representaba al jefe tribal. ¿Ah? Y a partir de ese pacto, el jefe dijo, este es mi hermano, ¿cómo les dije que se llama? Más Livingstone, el otro. Bueno, él, dijo el jefe, porque ya, para no perderme aquí, les dijo, es mi hermano. Y entonces dice que ya sus paquetes, sus pertenencias los dejaron de cuidar, ya nadie les tocaba nada. Por un pacto de sangre, por el significado. Aquí hay que entenderlo. Ahora, ¿cómo es esto del pacto de sangre? ¿Sí? ¿Cómo se realiza desde antaño? Generalmente se toma vino, se abren, ¿verdad? Se cortan, ¿sí? Echa cada quien unas gotas de sangre en una copa con vino y el otro echa unas gotas y las tienen que tomar. ¿Sí? Toma uno la sangre del otro y toma otro la sangre del otro. ¿Sí? Y ya después pueden juntar sus heridas para mezclar sus sangres. ¿Me van siguiendo? O sea, este rollo es grueso, es muy grueso. Cuando Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, ¿sí? Se está refiriendo a todo esto. Se está refiriendo a un cambio, intercambio, una mezcla de sangres, ¿sí? De una hermandad natural. ¿Sí? Y además tiene una singularidad. Históricamente este pacto de sangre es sagrado en las tribus. ¿Sí? Y no solo en las tribus antiguas. Yo me acuerdo de la historia, por ejemplo, ¿alguien sabe quién es Nicky Cruz? No, ¿verdad? ¿Y el libro Corre, Nicky, corre? No. Léanlo. Un pandillero de Nueva York, puertorriqueño pandillero de los más gruesos. Su pandilla se llama Mau Mau, en honor a una tribu africana. Y estos cuates, los pandilleros de Nueva York, estoy hablando en los años 60, jóvenes, hacían pactos de sangre. ¿Sí? Y lo siguen haciendo. Si tú quieres entrar a una pandilla actualmente, ¿sí? Yo me acuerdo que yo conocí a una muchacha, y la conozco, ¿no? Es esposa de un amigo mío, americana. Ella se metió a una pandilla y de hecho al final su nombre de ella era La Diabla, y lo tenían tatuado, ¿sí? Para poder entrar a esa pandilla, ¿sabes qué? Le dieron una golpiza. Tenía que aguantar una golpiza, su sangre tenía que ser derramada, sin chistar. Y si sobrevivía, la aceptaban.
Esa era la iniciación, ese era el famoso pacto de sangre en las pandillas. Estoy hablando actualmente y anteriormente, y el punto que estoy diciendo es sagrado para ellos. Nadie puede romper un pacto de sangre. Un pacto de sangre te ata con quien lo hagas. Históricamente, dicen, no encuentran, por lo menos en las historias en la historia de estas tribus y eso, gente que rompa los pactos, el pacto de sangre. Es sagrado. Además, ya saben de qué los beneficios, pero una vez que lo realizaban, ¿sí? El hechicero, el sacerdote, que era el que coordinaba todo, terminado el pacto, daba una advertencia a todos de las maldiciones que vendrían si tú rompes con ese pacto. ¿Alguien ha leído alguna vez Deuteronomio 28? ¿Ah? La mejor imagen del pacto. ¿Ah? Deuteronomio 28, con Moisés, ¿sí? Ustedes saben que Moisés levanta la sangre y dice aquí la sangre del pacto. Y entonces ya desarrolla el Deuteronomio y están las bendiciones, pero enseguida vienen las maldiciones para todo aquel que siquiera quiera romper con el pacto. Te recuerdo que todo el plan de redención, lo vuelvo a decir, está conectado a 2 pactos de sangre en tu Biblia. ¿Sí? El viejo pacto de sangre y el nuevo pacto de sangre. Ahora, estudiando esto, hay varias razones, básicamente 3, por las cuales las personas entran en pacto. ¿Sí? Número 1 es obvia cuando una persona, nación o tribu, etcétera, es más fuerte. Como el caso que te acabo de contar, y el otro no puede pasar, etcétera. Y entonces entran en pacto. En la Biblia tú tienes la historia de ¿se acuerdan de Josué cuando entró? Que vinieron unos y lo engañaron. ¿De dónde venían? Darenos, ¿sí? ¿O no se acuerdan o no? Sí. E hicieron un pacto. Y cuando se dieron cuenta después que estos los habían engañado, la gente se molestó mucho, pero ellos dijeron, pues ni modo, no podemos hacer nada. Hicimos un pacto con ellos, ¿sí? No los podemos tocar. Años más adelante, Saúl trató de destruirlos en contra del pacto. Y vino una consecuencia fuertísima para la nación. Vino hambre, vino sequía, vino todo. Entonces David tuvo que preguntar, ¿qué pasa, Señor? Y les dijo, es por causa de Saúl que quebrantó el pacto. Y entonces fue y preguntó, ¿qué hacemos? Y los gadarenos le dijeron, bueno, pues danos 10 descendientes de Saúl y los vamos a colgar delante del Señor. Para que o sea, quiero que se den cuenta de lo sagrado e importante que es un pacto. Bueno, una de las razones es esa. Cuando alguien es débil y otro fuerte y llegan a un acuerdo o son engañados, como el caso de Israel, ¿sí? Se corta un pacto. El otro es cuando dos iguales, pues tienen una relación y por conveniencia igual pueden cortar el pacto, ¿no? Ayúdame contra este que me está atacando, ayúdame, protégeme de este flanco de mi país, que ahí viene aquel. Y se hacen pactos. En la historia de tanto de Reyes de Crónicas vas a ver varias ocasiones, incluso se toma el oro del altar, ¿verdad? Y se lo entregan a un rey, entonces dice, ayúdame. Amén, ¿sí? Y la tercera es por amor. ¿Sí? Tenemos el caso de Jonathan y David que hicieron un pacto por amor, ¿sí? De protegerse el uno al otro. Y Jonathan protegió a David muchas veces y luego David se hizo cargo de su hijo y protegió su descendencia. Entonces, como puedes ver,
Una de las principales funciones de un pacto de sangre, a ver si alguien se acuerda de la lectura de hoy, es protegerte de tus enemigos. Sí. Uno entra en un pacto de sangre, ¿verdad? Para que te protejan, haya salud en tu vida, te protejan de tus enemigos. ¿Se acuerdan lo que leímos hoy, verdad? Cómo en Zacarías están los enemigos, es la lectura del día de hoy, y por eso les dije, yo no lo había leído, ¿eh? Ajá. Y luego vienen las bendiciones y viene que todo es gracias al pacto de sangre. ¿Cómo se corta el pacto? Ya te dije, se tienen que mezclar las sangres, de alguna manera. ¿Sí? Hay algunos que incluso ya cuando está el corte, se ponen pólvora o algo, para que se note que tú estás en un pacto con alguien. En algunas tribus allá en el Oriente Medio, el pacto matrimonial, ¿sí?, no era con anillos, era con un corte en los dedos y la mezcla de la sangre. Entonces, si tú querías engañar a tu esposa, no te podías quitar el anillo porque tenías una cicatriz alrededor del dedo que señalaba que tú ya estabas casado. Qué cómodo, ¿no? Mucho oro, mucho acá de los quilates que quieras, pero pues ya te lo puedes quitar cuando quieras y que nadie se entere. Antes no, ¿sí? Porque, ojo, el matrimonio, ¿sí?, es un pacto de sangre. Ojo con esto, ¿sí? Es importantísimo para el Señor. Dice que ya no son dos, sino son una sola carne. ¿Por qué? Porque se han mezclado sus sangres. Ustedes saben, tienen idea, esto lo digo con todo cuidado, no es una doctrina, es un ejemplo que yo he estado piense y piense. Pero los judíos, cuando un hombre quería difamar a su esposa recién casada, lo que sea, decir, no, esta mujer me engañó, esto no, yo ya no quiero este matrimonio. Los padres tenían una evidencia del pacto, ¿sí? Tenían una evidencia, una señal de ese pacto, y era de sangre. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan qué hacían? ¿Sacaban qué? Las sábanas de la noche nupcial y mostraban la sangre derramada, ¿verdad? Porque la esposa era virgen y entonces se había derramado sangre. Y ahí piensen en lo que quieran para que vean lo importante que es, ¿sí?, este rollo. ¿Cuándo es que se casa uno, jóvenes? ¿Sí? Que se les enseña. ¿Cuándo se casa uno? Cuando el pastor me case, cuando yo vaya al registro civil, ¿no? Cuando firmes un pacto de sangre. Bueno, eso se las dejo. Pero yo me fui para atrás y dije, ¿ah? Cuando yo me medité eso, dije, wow. Así que, al practicar este rito, las dos partes se convierten en hermanos de sangre. Y es sagrado, como el matrimonio. Ya les he platicado que en África estos cuates tuvieron que, y es perpetuo, es indisoluble. ¿Me van siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Y tiene señales. Tiene señales. Ven conmigo a Génesis 9. Otra característica de un pacto de sangre es que tiene señales.
Después de que Noé hizo el pacto y Dios percibió ese olor fragante y prometió no destruir, ahí en el verso 1 de Génesis 9, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos y todo lo que se mueva sobre la tierra. Cualquier enemigo te va a tener miedo, y en todos los peces del mar en vuestras manos será entregado. Fíjate lo importante de este pacto. Yo no sé si han leído, se han fijado. Uno de los valientes de David mató a 800 personas. En una ocasión fueron a la guerra todos y regresaron todos. Ni uno de ellos había muerto, ni uno solo. Tú vas a encontrar lo que el pacto de sangre hace, la protección que hace. En la bendición, aquí lo dio, lo bendice el Señor, ¿sí? Verso 3, todo lo que se mueve y vive te será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne, ¿verdad? Con su vida, que es la sangre, no vas a comer. De nuevo, qué interesante que vuelve aquí a poner la sangre. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre y de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame la sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Wow. Lo vuelvo a leer. El que derrame sangre. ¿Y todo por qué es importante que lo vuelva a leer? Porque tenemos que elevar nuestro concepto acerca de la sangre. ¿Sí? Que no lo tengas como algo ficticio, algo figurativo o romántico, allá solo en tu vida, sino que te des cuenta de que en toda la Escritura está. Dice el verso 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo el Señor, esta es la señal del pacto. Diga conmigo, señal. Hay señales, tiene una señal. Que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está en vosotros, ¿sí? Por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. ¿Se acuerdan? El arco iris. Cada vez que tú ves un arco iris, y son impresionantes, a mí me encanta verlos, lo hermoso que son, ¿sí? Estás viendo la señal de un pacto de Dios con el ser humano, con la humanidad, específicamente con Noé y todos sus descendientes. Y tú y yo somos descendientes de ahí. ¿Amén? ¿Me vas siguiendo? Tiene señales el pacto. Tiene señales. Así que yo empiezo a meditar, yo empiezo en esta enseñanza. Esta cuestión de la Santa Cena fue instituida por Cristo Jesús. Y es lo que marca la diferencia, marca la historia en la relación con Dios. Antes de la Santa Cena había que matar animales. Había que usar un sumo sacerdote, y nada más una vez al año. Y había por lo menos 5 tipos de sacrificios, holocaustos. De paz, de perdón, de la culpa. Pero después de esto ya no más. La cosa sube de nivel. Porque esto es cierto. Y Cristo Jesús cortó un pacto. Y cada vez que tú y yo hacemos esto en memoria de Él, estamos cortando el pacto. Porque Él dice, esta copa ¿es qué? Lo vuelvo a decir. Jesús dice, esta copa ¿es? La Iglesia Católica
y yo la entiendo, tiene una teología no correcta, pero entiendo por qué la puso, sobre todo en su evangelización a naciones, etc., que se llama transubstanciación. ¿Sí alguien sabe de eso? ¿Sí? Esta doctrina dice que ahí en el Santísimo, en el lugar donde guardan la copa y la hostia, ¿sí? Sucede esta transubstanciación y que esa copa y esas hostias y esa sangre efectivamente se cambian de sustancia en la carne y la sangre de Cristo Jesús. Ajá. ¿Me entiende? Esto con el afán de lo que significa la comunión, del poder que hay en ella, de lo importante que es. El error que yo le veo a esa teología, pues es obviamente que se está basando en lo que veas y no en la palabra de Dios, porque nosotros ya no nos movemos por vista, sino nos movemos por fe, ¿sí? Aquí nosotros tenemos galletitas y jugo de uva, ¿verdad? Sí. Pero si nos subimos a lo espiritual, dice, el que se une a Jesús, un espíritu es con él. Tú y yo estamos unidos a Jesús. Tú y yo estamos unidos a él. Con el espíritu. Entonces, cuando tú estás tomando ese juguito de uva, estás tomando la sangre. Estás recordando ese pacto que es indestructible, ese pacto que está diciendo el Señor, lo que yo tengo, todo lo que tengo y soy, Ricky Ricón, es tuyo, Mi poder, mi autoridad son tuyos. Todo poder y toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesús. Por tanto, vayan. Te encomiendo, te autorizo. ¿Sí? Te doy la autoridad y el poder para que vayas. Y en mi nombre, hagas milagros. Y en mi nombre, destruyas ejércitos. ¿Sí? Estas señales seguirán a quienes, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán cosas mortíferas y nada les hará daño, tomarán serpientes, ¿verdad? Y no les dañarán. Orarán por los enfermos y estos sanarán. ¿Quién respalda eso? ¿Se acuerdan lo que vimos en Zacarías 9? Zacarías 9. Vamos ahí, el día de hoy, para los que no nos acompañaron en la lectura. Verso 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salvo. En el verso 8, Él se compromete a acampar alrededor de ti, protegerte, guardarte. De los versos primeros del 2 en adelante, del 3, ves todo lo que va a hacer con tus enemigos, protegerte de tus enemigos. Este capítulo 9 de Zacarías, sin que yo lo haya escogido, pero cuando lo estaba leyendo dije, este es un perfecto ejemplo de lo que es el pacto de sangre, su significado y su protección para nuestras vidas. Dios ha prometido más de 3,500 promesas, lo ligan al pacto de sangre. ¿Que tiene con quién? Contigo. Una cosa que me ha costado mucho y descubrí al hacer este estudio, ¿sí? Y que yo enseñé mal, enseñé por respeto y por influencia, porque yo no sé si me escucharon por ahí decir que este pacto no es entre tú y Dios, sino entre Jesús y Dios. No es verdad. Por más que le busco, no lo hallo eso. Yo se lo oí, ¿verdad?, a uno de mis mentores y lo adopté, pero ahora que lo hago, no. El pacto de la sangre de Jesús es entre tú y Dios. O sea, yo me puse a pensar, bueno, orando, le dije, Señor,
Y la respuesta que me dio, dije, a ver, ¿qué pacto necesita hacer Jesús con su Padre? Pero tú llevaste tu sangre y se la presentaste. Ah, sí, pero lee todo. ¿Sí? Es más, cuando fueron las mujeres del día que resucitaste y Magdalena, le dijiste, no, no me toques, porque todavía no, he subido. Y tú ibas a subir a presentar tu sangre. Este era un rollo entre, que a lo mejor de ahí se basa, ¿no? Entre tú y el Padre, sí, pero no era mi sangre. Ah, caray. Entonces, ¿la sangre de quién era? Porque Cristo Jesús es tu sustituto. Y subió a presentar la sangre del nuevo pacto, que te representaba a ti. A ti. Bueno, no sé si a ti, pero a mí sí. ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen? Wow. Pasen los de la alabanza. Porque esto apenas nada más le estoy diciendo lo que vas a estar pensando toda la semana. Ajá. De las veces que has tomado la Santa Cena, de la relación en la que estás con Cristo Jesús y con tu Padre Celestial. ¿Y por qué es tan poderoso? ¿Por qué realmente cambió tu vida? ¿Por qué la sangre de Jesús puede hacer de un simple mortal pecador un auténtico, un legítimo hijo de Dios? Por el pacto, el nuevo pacto, en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya.